Se ve. Sí, muy bien. Bueno, gracias a Dios que abierto, mire esto, porque sería una tristeza que no haga. Bien, hoy día vamos a hablar sobre masticación. Y ustedes ya conocen esta masticación porque todos los días están comiendo y entonces simplemente recordar algunos aspectos que ustedes ya conocen porque lo practican diariamente. Solamente decir de que la masticación es el proceso por el cual se reducen el tamaño de alimentos ingeridos y se mezclan con la saliva, facilitando así la digestión y la formación del bolo alimenticio para su deglución. Entonces tenemos que este proceso se lleva en la boca, la cual está fundamentalmente constituida, en este proceso intervienen los dientes, intervienen los carrillos, intervienen los labios, intervienen la lengua, las mucosas gustativas, y también interviene en el proceso de masticación y difusión la úvula y los pilares, estos pilares anteriores y pilares posteriores que van a jugar un rol importante en el determinar el tamaño del bolo que entra. Por ejemplo, ustedes no pueden pasar un tamaño mayor de, vamos a decir, de 2 centímetros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay unos sensores que no permiten, cuando se produce la dilución, estos dos, vamos a decir, pilares, se juntan en la línea media y forman una hendidura bien estrecha que solamente permite pasar determinados trozos de carne o de otro tipo de alimentos, ¿no? Pero entonces, estos sensores son muy importantes, inclusive hay unas grajeas grandes que normalmente las personas no los pueden pasar, y ustedes tienen como médicos tener en cuenta que esas grajeas demasiado grandes, no las que generalmente tienen a veces 1.5 centímetros por 1 centímetro de ancho, son demasiado grandes y no pueden pasar porque al deglutir van a atravesar este espacio que está más estrechado porque estos se juntan en la parte de deglutir. Ya, entonces sigamos hablando de eso, vamos a decir, y esto para motivarles la importancia del conocimiento. Entonces la medicación en dientes incisivos, cortar caninos para desgarrar, molares para trimular, para triturar, y fragmentan la celulosa de los alimentos para aprovechar el contenido nutritivo, fragmentan los alimentos hasta partículas para ser digeridas, ¿no? Entonces, estos, estos músculos, los músculos masticatorios, fundamentalmente los masseterinos, los músculos triangulares de los labios, ¿no? Los músculos de la lengua, todos esos músculos que intervienen en la masticación, están inervados por el quinto par craneal, y la masticación depende de núcleos situados en el tronco encéfalo. La activación de los núcleos reticulares del tronco encéfalo, del hipotálamo, la amígdala, área de la corteza cercana de la zona del gusto y el olfato desencadena movimientos masticatorios. Entonces, uno de los aspectos de los reflejos fundamentales en la masticación es el denominado reflejo masticatorio, el cual consiste en que cuando se produce, se está masticando, entonces la lengua coloca, y los carrillos colocan los alimentos a nivel de los dientes, entre los dientes. Entonces, esto produce al proceso una relajación de la mandíbula. Entonces cae la mandíbula en forma, como si refleja, y luego se contrae de rebote. Y esto produce una elevación de la mandíbula, lo que ocurre en los dientes. El bolo alimenticio se comprime contra el revestimiento bucal, lo que se traduce como una inhibición de la musculatura, estableciendo un proceso cíclico. Entonces, es un reflejo masticatorio de la mandíbula y contracción de la misma mandíbula, lo cual permite que esta contracción es fuerte, lo cual permite que se produzca el fenómeno de molienda, ¿no? Ahora, la deglución es un proceso cuyo objetivo es conducir el alimento, el bolo alimenticio, desde la boca hacia el estómago. Normalmente nosotros masticamos pocas veces el alimento. En otros países, por ejemplo, del Oriente, se recomienda y ellos dicen que mastican hasta 30 veces más un alimento antes de pasarlo, de tal forma que lo ensalivan, lo mastican, lo gustan y luego lo pasan. Nosotros acá, por motivos de costumbres, o porque también ustedes como médicos van a estar a la carrera yéndose al restaurante, ¿no? Y esto no es que les desee mal, sino que así es el médico que está en emergencia y tiene que pasar rápido al comedor porque no queda sin almuerzo y tiene que automáticamente pasar la comida porque no le da tiempo para masticar, deglutir, masticar, sentir el sabor de los alimentos,
sino que pasan rápido el alimento porque tienen que volver otra vez a su trabajo, y es una cosa que es un problema dentro, que hasta ahora no se ha legislado este problema, porque los médicos nunca lo han considerado como un problema, vamos a decir, hasta de salud, ¿no? Problema de salud. Bien, entonces tenemos aquí la anatomía, la lengua, la boca, aquí tenemos la nariz, aquí tenemos la rinofaringe, luego tenemos la orofaringe y la laringe-faringe, ¿no? Pues ahora aquí tenemos el velo del paladar con la úvula, el cual cuando nosotros deglutimos pues, tapa este orificio a fin de que los alimentos no regresen hacia las fosas nasales. Bien, entonces continuemos. Entonces, la deglución, una vez que los alimentos han sido masticados, entonces la persona siente el deseo de llevar el alimento, deglutirlo. Para esto, la lengua es colocada en posición de plano inclinado, tocándose la parte posterior de los dientes. Entonces se eleva eleva la lengua, la punta de la lengua toca la parte posterior de los dientes y se forma un plano inclinado, el cual por la saliva permite que resbale el alimento hacia la parte posterior de la lengua hacia la faringe, ¿no? Entonces, en esa fase, la fase voluntaria es cuando uno deglute, pero cuando ya pasa hacia la parte posterior, entonces viene una fase involuntaria que está constituida por la fase faringe y la fase esofágica. Entonces, la fase voluntaria, el bolo preparado, la lengua se eleva hacia arriba contra el paladar y arrastra contrariamente el bolo hacia la faringe. Entonces, en esta fase voluntaria, tenemos que, ay, no sé qué pasa. En esta fase voluntaria, tenemos que ver que los alimentos sean pequeños, no se puede uno pasar alimentos demasiado grandes porque esto podría producir que la persona se atore, ¿no? Entonces, esos sensores que se encuentran en los pliegues palato-faringeos, son los que van a estrechar, a producir un estrechamiento en la parte cercana, en la parte media del lingua de las fauces, y van a evitar que pasen alimentos demasiado grandes. Entonces, para cubrir las planas, el desplazamiento de los pliegues palato-faringeos hacia la línea media forma figuras equitables y permite paso de los alimentos bien masticados. Cierre de las cuerdas bucales, al mismo tiempo, fíjense, se va a producir cierre de las cuerdas bucales a nivel de la laringe. ¿Por qué? Porque el aparato respiratorio no va a permitir ninguna partícula pase a la vía respiratoria, si no va a producir ahogamiento o tos. Por otro lado, las cuerdas bucales se protegen haciendo que la epiglotis caiga sobre la glotis, ¿no? Entonces son movimientos que suceden durante el proceso de la evolución. En la fase involuntaria, entonces hay un ascenso de la laringe y del orificio de entrada del esófago y ampliación del mismo. El esfínter esofágico superior se relaja, se contrae la pared posterior de la faringe y desciende una contracción en onda peristáltica. Entonces, el esófago tiene dos esfínteres, el esofágico superior y un esfínter esofágico inferior que entra al estómago. Y este esfínter esofágico superior está relacionado con la fase involuntaria de la dilución, en la cual cuando se lleva el alimento a la parte, se deglute voluntariamente, entonces se eleva la laringe, el esfínter esofágico superior se relaja y se amplía también, ¿no? Se amplía, se contrae la pared posterior de la faringe y desciende una forma de onda peristáltica, constituyendo la onda peristáltica primaria. Ahora, la parte posterior de la boca, la faringe y los pilares amigdalianos son sensibles y transmiten señales vía del nervio vago glosofaringe al bulbo raquídeo, al tracto solitario por parte de la protuberancia. Ustedes saben que el bulbo solitario se encuentra a nivel de la protuberancia y constituye la parte, vamos a decir, núcleo del vago, ¿no? Desde el centro de la eglución, entonces, una vez que pasan los potenciales de acción hacia estos centros, bulbo raquídeo, tracto solitario y la parte de la protuberancia, entonces parten fibras nerviosas a través de los nervios quinto, noveno, décimo y duodécimo y llegan a la faringe y en la porción superior del esófago, produciendo reflejo de deglución. Entonces, ahora, el esófago
tiene como función conducir los alimentos al estómago, y justamente cuando se produce la deglución, entonces el esófago está cumpliendo esta función. Se produce una onda primaria, continuación de la onda peristáltica que se produce en la faringe, y debe llevar el bolo alimenticio al estómago. La onda peristáltica secundaria, se produce también una onda peristáltica secundaria que trata de complementar a la onda peristáltica primaria, y es producida por las extensiones de las paredes del esófago y integrada por los nervios intrínsecos del plexo de Auers y de Meiner. A este nivel se integran para producir esta onda peristáltica. Bien, entonces aquí tenemos una imagen, tenemos la lengua que se ha planteado en forma de plano. Entonces se produce la fase faríngea, entonces en la cual pasa el alimento hacia la parte posterior de la faringe. Entonces en esta parte faringe aumenta lógicamente, se eleva la laringe, se cierra la glotis, cae la epiglotis, y el alimento cae en la parte posterior de la faringe, y luego se abre el esfínter esofágico superior y pasa el bolo alimenticio hacia el esófago. Entonces, ¿cuál es el efecto de la dilución sobre la respiración? Puede ser una pregunta de examen, y esto es muy atento. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo deglutimos, entonces se paraliza la respiración, y se paraliza tanto en fase inspiratoria como en fase expiratoria. Y nosotros no nos damos cuenta de ese hecho. Estamos comiendo y al momento de deglutir dejamos de respirar, tanto en inspiración como en expiración. Entonces, el centro de dilución inhibe el centro respiratorio e interrumpe la respiración en cualquier punto del ciclo para que tenga lugar la dilución. Aún si la persona está hablando, la dilución suspenderá a la respiración, lo cual es imperceptible. Ese es un aspecto muy importante, ¿no? A ver, vamos a... Entonces aquí tenemos, para dar una idea de los nervios que inervan el aparato que tiene aquí, todo el conjunto de músculos y estructuras que intervienen en la dilución. Tenemos el centro de dilución, ¿no? Donde parte nervios, como son el vago, el glosofaringeo y el quinto par, que van hacia la parte de la lengua, hacia la parte de la faringe, ¿no? Y que van a producir, inervar también la epiglotis y las cuerdas bucales, así como el esófago. Fíjense, el esófago que viene por vía del nervio vago, también a inervar el esófago, ¿cierto? Y aquí es donde se produce peristalsis esofágica. Ahora, las ondas decíamos de que al abrirse y relajarse el esfínter esofágico superior, entonces se produce una onda peristáltica primaria, que pasa por este esfínter y se acompaña de una serie de contracciones y relajaciones musculares coordinadas, conocidas como peristalsis esofágica. Ahora, las ondas secundarias, una vez que la onda primaria viaja y llega hasta el esófago, hasta el esfínter esofágico inferior, permite una apertura de este esfínter, entonces se produce una segunda onda peristáltica a nivel superior del esófago para poder complementar y hacer que todo el bolo que se ha producido, que se ha deglutido, pase al estómago. Estas ondas peristálticas secundarias se inician en los plexos intrínsecos del esófago mediante el vago, llegan al bulbo y regresan mediante fibras eferentes del noveno y décimo par craneal. La sección del nervio vago no es obstáculo para que deje de producirse ondas peristálticas potentes de tipo secundario. Entonces, el esfínter esofágico inferior, es importante que nosotros detengamos un momentito para conversar sobre este aspecto que ustedes como médicos tienen que conocer. Este esfínter esofágico inferior está tónicamente contraído, normalmente está cerrado, pero cuando la onda peristáltica alcanza el esfínter, este se relaja, permitiendo la entrada del alimento al estómago. Los cambios del tono del esfínter son mediados por la acetilcolina, el óxido nítrico y el péptido vaso intestinal. Entonces aquí puede venir una pregunta de examen, en la cual les voy a poner el esfínter esofágico inferior se relaja con todo excepto, yo les pongo acetilcolina, óxido nítrico, pecto gas intestinal, ¿no? Y le voy a poner de repente otro mediador químico. Entonces ustedes tienen que poner, le pongo solamente A, B y C, o todo sello. Entonces me pone solamente A, B y C, que son estos, ¿no? La acetilcolina. Los cambios, o sea, que produce relajamiento del esfínter, este tipo de, digamos, mediadores, ¿no? Bien, entonces continuamos. Ahora, todos los nervios
de masticación y evolución. Por ejemplo, cuando nosotros cerramos los labios es producido por el séptimo par. Los músculos de la lengua, cuando estamos masticando y moviendo la lengua hacia un lado, hacia el otro, para llevar el alimento hacia los dientes, es hipogloso. Los músculos de masticación, que los masseterino, triangular de los labios, son inervados por el quinto par. Los músculos del paladar, ¿no? Y décimo par, o el décimo y once par, y los músculos faringe por el noveno par, el plexo faringeo, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos una idea del esófago, como el esófago se encuentra siempre detrás de la tráquea, ¿no? Y esto es muy importante que ustedes recuerden porque algunos van a ser cirujanos y van a tener que hacer traqueostomías y no van a buscar atrás de la tráquea porque se encontré con el esófago, siempre la tráquea está delante del esófago, ¿no? La tráquea, muy bien. Entonces aquí para ver una imagen en la cual tenemos aquí está representado el esófago y aquí tenemos una estructura que es un manómetro, un equipo que permite determinar las ondas y vamos a ir, el, vamos a medir el tono y la intensidad de las ondas que se producen en el cuerpo y fundamentalmente en el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque este esfínter esofágico inferior normalmente tiene una presión de cierre de 30 milímetros de mercurio y en algunas pacientes hay una disminución de esta presión. Por lo tanto, cuando se contrae el estómago, entonces el contenido del estómago sube hacia el esófago, constituyendo lo que se denomina el reflujo gastroesofágico, que normalmente nosotros tenemos reflujo gastroesofágico, pero que es rápidamente limpiado, vamos a ir de lo que se denomina el clearing del esófago, limpiado por contracciones del esófago y neutralizado el ácido por la saliva, porque el ácido del clorhídrico es neutralizado por la saliva, como ustedes saben que tiene un pH alcalino. Entonces, ahora estas ondas del cuerpo del esófago son estudiadas en pacientes que tienen este problema de reflujo, ¿no? Ahora, el reflujo no solamente, fíjense, es ácido, como vamos a ver, sino que también contiene bilis y no se sabe por qué el estómago se refluye bilis al estómago, pues saben que la bilis se encuentra en el duodeno. Bien, entonces, una vez que pasa, el alimento y pasa hacia el estómago entonces recibe el alimento, lo almacena el alimento, mezcla el alimento con las secreciones del estómago, digiere los alimentos, fundamentalmente las proteínas, y vacía el contenido hacia el duodeno. Y estas son las funciones del estómago. Entonces aquí tenemos el estómago donde va llenando el estómago, aquí está el esfínter esofágico inferior del esófago, y todo se relaja y permite que se vaya acumulando los alimentos hasta alcanzar más o menos 1500 mililitros entre líquidos y sólidos que se comen, ¿no? Entonces, pero una cosa importante es de que a través de, cuando se va produciendo, va llenándose esta parte del estómago, entonces se va produciendo un impulso, un reflejo que va por vía vagal y va hasta el núcleo solitario y, ¿no? Centros del vago y regresan produciendo una relajación de la pared muscular de tal manera que se va produciendo un aumento del diámetro, pero una disminución de la presión de la pared gástrica. Entonces, por esta razón es que nosotros comemos y no sentimos dolor, porque si no hubiera este reflejo, entonces el estómago no se relajaría y entonces se produciría tensión, presión dentro de la pared y esto produciría dolor. Entonces ya no sería una satisfacción comer, sino una actividad dolorosa. Pero, como les digo, la producción de la extensión de la pared, entonces produce un impulso hacia, vía el nervio vago, hacia los centros, vamos, bulboprotuberanciales y regresa bajo la forma de impulso relajante de la pared ¿no? de gástrica, razón por la cual hay una disminución de la presión de la pared. Entonces el estómago, para recordarles, tiene tres partes, el fundus, el cuerpo y el antro. Y tiene aquí un esfínter que se llama el píloro, que dicho sea de paso, permanece cerrado cuando la persona come y las ondas de contracción que se van a producir cuando se alimenta, uno está comiendo, entonces se van a producir ondas de contracción que son de dos tipos, de mezcla, ya les voy diciendo, mezcla y propulsivas, y estas ondas propulsivas cada vez van haciendo de mayor fuerza, y son contracciones que
del músculo circular del estómago, ¿no? El músculo circular del estómago de tal forma que va a llevar todo el contenido que se denomina en este caso quimo contra el píloro, y el píloro va a estar cerrado y al llevar este contenido va a regresar nuevamente el contenido hacia el cuerpo del estómago, donde va a sufrir nuevamente contracciones para producir lo que se denomina el fenómeno molienda y llevar las partículas, los alimentos a partículas de 1 a 2 milímetros de diámetro a fin de que pasen por el píloro. Entonces este píloro está cerrado normalmente y tiene que ser vencido por las fuerzas, por las ondas contráctiles del estómago para que se produzca el vaciamiento gástrico. Vamos a hablar sobre esto y quiero que ya desde ahora, porque lo que estoy diciéndoles, lo vamos a leer en estas diapositivas y por eso es que nos demoramos, porque si nosotros aplicáramos así nomás, demoraríamos muy poco tiempo para explicar estos fenómenos, estas funciones del estómago. Entonces, la función motora del estómago tiene funciones de almacenamiento, de mega y de vaciamiento. Entonces, ya hemos visto el almacenamiento que llega hasta 1500 centímetros y luego vamos a ver el vaciamiento que forma una papilla que se denomina quimo y luego el vaciamiento lento del quimo que está integrado dentro que se denomina la bomba pilórica. Entonces, la motilidad gástrica consta de 3 fases, que es la relajación oral del estómago, contracciones para reducir el tamaño del bolo y mezclarlo con las secreciones gástricas para iniciar la digestión y el vaciamiento gástrico. Saben que en el estómago se produce ácido clorhídrico y pexina, y este ácido clorhídrico y pexina va a ser automáticamente mezclado con los alimentos y para que las proteínas, fundamentalmente, por acción de la pexina, la carne sea, vamos a ir liberada de la colágena, ¿no? Vamos a hablar eso ya en secreciones. Pero entonces la relación receptiva, aquí estamos diciendo, repitiendo lo que les dije, que las ondas peristálticas o la distensión de la porción inferior del esófago, pues el alimento relaja la porción oral del estómago. Este fenómeno reduce la presión e incrementa el volumen de la porción oral. Entonces el estómago puede alcanzar un volumen hasta 1.5 litros. Ahora, la relajación reactiva es un reflejo vagal. La distensión estimula mecanorreceptores que envían señales al sistema nervioso central por intermedio de las neuronas sensitivas. El neurotransmisor, el PBI, el vaso intestinal, es liberado por las fibras peptidérgicas del nervio vago. Entonces, también a ese nivel, el PBI tiene que ver con este proceso de relajamiento. Ahora, aquí para un poquito acentuar sobre la función del esfínter esófago inferior, los 3 centímetros cercanos a la unión del esófago con el estómago actúan como un extenso esfínter. Mantiene una contracción, una presión que les decía de 30 milímetros de mercurio. Este esfínter evita que el contenido del estómago retorne hacia el esófago. Otro mecanismo es que la presión abdominal hace que la porción final del esófago se invagine sobre sí mismo, produciendo una especie de válvula. Por eso es que existen más o menos 3 centímetros introducido dentro del estómago, de esófago introducido dentro del estómago, ¿no? Bien, entonces, el tono del esfínter esofágico inferior y las contracciones de las curas o ramas del diafragma constituyen una barrera al reflujo gastroesofágico. La diglución incluye relajación del esfínter esofágico superior, las cuales son acompañadas por relajación adaptativa del estómago para acomodar el bolo alimenticio. Entonces, las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, porque este es lower esfínter esofágico, ¿no? Entonces, son independientes de la actividad peristáctica del cuerpo esofágico. Entonces, existe unas relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, ¿no? Del esfínter esofágico inferior. Entonces, esas relajaciones transitorias son independientes de la actividad de las peristálticas del cuerpo esofágico y se produce en más o menos 40 veces, según lo que he tenido la oportunidad de leer, este tipo de ondas transitorias esofágicas. Bien, entonces el reflujo gastroesofágico es el paso del contenido gástrico o duodenal hacia el esófago. Este fenómeno tiene lugar fisiológicamente en todas las personas, varias veces al día, sin que en la mayoría de ocasiones tenga consecuencias clínicas. Nosotros tenemos reflujo gastroesofágico y a veces refluye gas y eructamos. Entonces, pero también hay contenido de ácido que regresa hacia el esófago, pero que existe un fenómeno de neutralización de este ácido mediante la saliva o mediante contracciones del esófago.
Entonces, la enfermedad, cuando ya normalmente, sí, ya le decía que existe un reflujo gastroesofágico normal hasta cierto punto, ¿no? Pero cuando este reflujo se demora más tiempo, se produce con mayor, tiene mayor, intensidad y sube hasta la región, casi todo el esófago y puede inclusive, vamos llevar contenido hacia el aparato respiratorio, ya es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es hoy una de las enfermedades gastrointestinales más importantes, no solamente por su frecuencia, sino también por su asociación con el esófago red, el cual es una estenosis, se produce por acción del jugo gástrico, una inflamación permanente del esófago, el cual va produciendo cicatrización del esófago, una estenosis del esófago, el cual se conoce como esófago de Barrett, y también puede generar ese esófago Barrett en adenocarcinoma de esófago. Entonces, la presencia de síntomas con o sin lesiones anatomopatológicas evidentes en la mucosa esofágica se enmarca dentro de la expresión genérica de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El término esofagitis por reflujo queda relegado a los casos en que se evidencia la lesión en la mucosa esofágica consecuencia del contenido gástrico. Generalmente esto se hace con diagnóstico mediante una endoscopía no, superior. Ahora, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es una afección compleja debido a su etiología multifactorial, cuyo primer evento desencadenante es la presencia del contenido gastroduodenal, habitualmente un pH ácido en el interior de la luz. O sea, pero no solamente es el pH ácido, sino también bilis, como les decía. La lesión esofágica se desarrolla cuando la exposición al material refluido supera de alguna manera los mecanismos de defensa del esófago. En otras palabras, cuando se produce un desequilibrio entre los factores agresivos y factores defensivos. Entonces, el factor agresivo es el ácido, la bilis que puede refluir, y factor defensivo es la saliva y las contracciones peristálticas que se producen en el esófago, ¿no? Relaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Las relaciones transitorias son responsables de la mayor parte de los episodios de reflujo gastroesofágico en sujetos sanos y en la mayoría de los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico, casi en el 80% de los pacientes con reflujo gastroesofágico, estas relaciones transitorias son las causantes del reflujo. Ahora, se trata de relajaciones espontáneas, fíjense, del esfínter esofágico inferior, no asociadas con la dilución, producidas por un reflejo vagal que van acompañadas de relajación del diafragma crural, o de las cruras del diafragma, ¿no? Las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, a diferencia de relajaciones del esfínter relacionadas con la dilución, promueven episodios de reflujo debido a que son más prolongadas, más de 10 segundos frente a 5 a 7 segundos que son en lo normal. Y no se acompañan de peristaltismo esofágico, de tal manera que el contenido del estómago casi está permanente dentro del esófago, por lo que produce síntomas intraesofágicos, como son estenosis, ¿no? Pero también síntomas extraesofágicos, como y esto es importante que escuchen, el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico puede producir en niños cuadros de espasmo bronquial que simulan asma, de tal forma que si, por ejemplo, hay médicos que no conocen estos aspectos porque nunca les enseñaron y tampoco son de la especialidad, pero ellos nunca curan al paciente porque le están dando para el tratamiento para la asma, para los bronquios, para el pulmón, pero nunca le están viendo que puede ser como una especie de broncoespasmo reflejo debido a la irritación del esófago, debido al ácido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver, que un paciente, un niño, puede tener un cuadro de asma o un adulto también por problemas de reflujo gastroesofágico y nadie lo cura. Entonces, por eso es que hay el concepto de clearance esofágico. Ustedes recuerdan que cuando estaba llevando fisiología renal, había el clearance renal, el cual consistía una limpieza del plasma de las sustancias ¿no? De las sustancias que se encuentran en el plasma, entonces los limpia en cuestión de minutos, mililitros por minuto, ¿no? Entonces también existe un clear esofágico y el clear esofágico, o también depuración esofágica, o limpieza esofágica, es un factor importante en prevenir la injuria de la mucosa. El clearing esofágico debe ser capaz de neutralizar el ácido refluido a través del esfínter esofágico inferior. El clearing esofágico mecánico es obtenido por la peristalsis esofágica y el clearance clínico es obtenido por la saliva. Entonces aquí les va a venir una pregunta sobre el clearance esofágico.
porque este concepto lo estoy poniendo recién este año a ustedes que tienen que ir aprendiendo y avanzando el conocimiento, porque el conocimiento es tan amplio, entonces no nos podemos quedar solamente en lo que dice el libro de fisiología del Gaito, sino que tenemos que avanzar más. Entonces, les voy a preguntar esto del clearance, ¿de acuerdo? Esta le va a venir en el examen. Así que, por favor, no van a decir que no les estoy dando preguntas de examen. Quiero que salgan todos aprobados. Entonces, el clearance esofágico mecánico es obtenido por la peristalsis esofágica. Es decir, que si sube el contenido del estómago, entonces se producen contracciones que van a llevar nuevamente el contenido refluido hacia el estómago. Y el clearance químico es producido por la saliva, que ustedes saben tiene un pH de 7 aproximadamente, y que además tiene bicarbonato, por eso tiene un pH alcalino, y al ponerse en contacto con el ácido, lógicamente que lo va a neutralizar. Entonces, el clearance limita la cantidad de tiempo que el esófago es expuesto a la bilis o al ácido refluido por el estómago, y la peristalsis anormal puede ser causa de un clearance ineficiente y retardado, y por eso es que viene el problema de la enfermedad, ¿no? Esta es una imagen donde nosotros está ilustrando que el contenido del estómago pasa hacia el esófago, produciendo lógicamente esofagitis. Del duodeno pasa bilis hacia arriba, ¿no? Y no se explica uno, o sea que ahorita nosotros no nos explicamos por qué razón es que pasa bilis hacia el duodeno teniendo aquí el píloro nosotros, ¿de acuerdo? Sigamos entonces viendo este tema. Entonces, la motilidad gástrica, entonces decíamos que había resección, mezcla y vaciamiento. Vamos a ver entonces cómo es este vaciamiento. La mezcla, los movimientos de mezcla del estómago son producidos por contracciones que tienen la particularidad de mezclar del gástrico, ¿no? Con la finalidad de producir y digerir los alimentos. Ahora, las contracciones rompen el alimento en trozos más pequeños y los mezclan con las secreciones gástricas para iniciar el proceso de la digestión. Yo le decía que la pexina, una de las enzimas del estómago, que iba a digerir la colágena del, ¿no? Ahora, las ondas de contracción combinan el cuerpo, y se dice que esta zona intermedia es el pacemaker del, del el marcapaso de estas ondas, y se mueven hacia la zona caudal del estómago, es decir, hacia el píloro. Estas contracciones son enérgicas y su fuerza va aumentando a medida que se acercan al píloro. Las contracciones mezclan y propulsan el contenido hacia el duodeno y cierran el píloro. Generalmente, las mezclas, las contracciones de mezcla y contracciones de propulsión son simultáneas, sino que por motivos pedagógicos o didácticos se dividen en contracciones de mezcla y contracciones peristálticas, pero ambas al mismo tiempo. Entonces hay contracciones de mezcla y contracciones peristálticas que van llevando el contenido del estómago hacia el duodeno, pero que se encuentran con obstáculos porque el píloro está cerrado. Y esto permite que el alimento quimo dé vuelta y continúe siendo, vamos a decir, mezclado, y al mismo tiempo las partículas se van haciendo cada vez más pequeñas hasta alcanzar 1 milímetro a 2 milímetros de diámetro para poder pasar el píloro. Entonces, las ondas mecánicas de mezcla y molienda de los alimentos ocurren en la mitad inferior del estómago, y las contracciones mecánicas ocurren en fases mediadas por ondas lentas, ritmo eléctrico basal. Hay un ritmo eléctrico basal en el estómago, y estas ondas eléctricas son generadas por las células intersticiales de Cajal con una frecuencia de 3 a 5 ciclos por minuto y se propagan hacia el píloro. Ahora, cuando las contracciones de estas ondas mezclas se producen, estas ondas se producen a nivel de las fibras musculares del estómago, cuando la contracción de calcio se incrementa. Esto abre canales de potasio dependientes e hiperpolariza la potencia de la membrana debido a la salida de potasio. La disminución del potencial de membrana cierra los canales de calcio, y esto atenúa la salida de potasio, y el umbral de membrana comienza a elevarse una vez más. A ver, vamos a ver. Entonces aquí tenemos que personalmente, cierren, por favor, ese audio. Sí, ciérrenlo, por favor. Hay alguien que está con su audio abierto y está escuchando acá lo que pasa en su casa. Si no, por favor, algunos
alumno, alumna que está con el audio abierto, por favor, el alumno que tiene el audio abierto, ciérrelo. Sí. Sí, vamos entonces, vamos a continuar. Entonces aquí tenemos que, por favor, alumnos, cierren su audio. Alumnos, cierre su audio. Valeria Ortiz, tienes el micrófono prendido, ¿lo puedes apagar, por favor? No deja hacer clases. Por favor, alumna, alumna Valeria, cierre su audio. Bien, entonces tenemos aquí que normalmente dentro de la célula se da el potencial, el umbral, ¿no? Entonces hay ondas de polarizaciones que van a producir como ondas lentas y luego se va a producir un incremento del potencial y se van a producir ondas mediadas por el calcio, ¿no? Por canales dependientes del calcio y entra el calcio, entonces activa los canales de potasio dependientes de calcio y la membrana se hiperpolariza, ¿no? Entonces tenemos que dentro de la célula los niveles de calcio intracelular caen y los canales de potasio se cierran y la membrana se depolariza. Entonces este es el mecanismo ¿no? Que ustedes ya lo han visto al estudiar la parte del sistema nervioso. Ahora, las ondas de mezcla son inhibidas, aquí esto es importante, son inhibidas por la noradrenalina y cuando entonces las ondas alcanzan un mayor umbral, duración, amplitud y frecuencia. Esto ocurre cuando el potencial de membrana se polariza abriendo canales de calcio dependientes de voltaje y causando ondas tipo spike o aguja, ¿no? Estas agujas pueden eclipsar el umbral e inducir contracciones musculares. Estas SPY y el potencial de membrana promedio son inhibidas por la norepinefrina y son estimuladas por distensión mecánica y acetilcolina liberada por las neuronas entéricas. Las ondas lentas inducen contracciones musculares propagadas desde las células intersticiales de Cajal hacia el píloro. El píloro permanece cerrado. Curiosamente, estas contracciones eventualmente superan el movimiento del bolo alimenticio, de manera que van empujando el bolo en dos direcciones, retropulsión, lo que permite una mayor mezcla y ruptura de los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente las ondas viajan a mayor velocidad que el contenido que está siendo propulsado. Entonces el contenido llega al píloro y regresa, como les decía, a la parte media del estómago, donde es sometido a nuevas contracciones, molienda, para poder pasar un tamaño aproximadamente de 1 a 2 micras, que es lo que permite el paso del píloro, ¿no? Bien, aquí tenemos el píloro, ¿no? Este es vamos, el píloro. Entonces las ondas vienen y tratan de hacer pasar el contenido hacia el píloro, hacia el duodeno, pero resulta que el píloro se cierra y entonces está el píloro se cierra y aquí se produce el fenómeno de molienda, el grinding, que lo llaman los americanos. Y luego, como está cerrado el píloro, el contenido regresa hacia el estómago para volver a someterse a este tipo de contracción. Cuando estas ondas de contracción, tu presión vence a la presión del píloro, entonces se abre y se produce lo que se llama el vaciamiento gástrico. Y este vaciamiento gástrico no es que aquí tenemos 1500 mililitros de contenido, no todo el 1500 mililitros pasan, ni 500 mililitros tampoco, sino en pequeños volúmenes. Imagínense que estos 1500 solamente más o menos demora 3 horas para pasar este contenido hacia el intestino delgado. De tal forma que si dividimos 1.5 litros entre 3 horas, más o menos es 500 mililitros por hora. Y ahora dividamos en minutos, más o menos sale en pequeños volúmenes de unos 80 mililitros,
¿no? O más en pequeños volúmenes. ¿Por qué? Porque vamos a decir, el que comanda el vaciamiento gástrico, ya les voy explicando que es el duodeno, y el duodeno no acepta cuando cuando el estómago le manda un quimo demasiado ácido o hiperomolar o con sustancias irritantes, de tal forma que el, el duodeno le dice un momento, espera un momento, y a través de mecanismos nerviosos y humorales, le va a paralizar o inhibir la contracción del estómago para que no pase mucha acidez al duodeno a fin de que no se produzcan úlceras. La naturaleza es una estructura pero totalmente hecha con mucha sabiduría. Entonces, la mayor parte del contenido gástrico se propulsa hacia el estómago para seguir mezclando y reducir, aumentar más el tamaño o disminuir el tamaño de los alimentos. Fenómeno que se conoce con nombre de retropulsión, ya lo hemos dicho, la retropulsión, y aquí tenemos una idea de la retropulsión, cuando se producen las ondas de contracción, el píloro está cerrado y todo el contenido regresa para ser sometido nuevamente a este tipo de, como una especie de ciclo, para poder disminuir el tamaño de las partículas y lograr alcanzar una presión que abra el píloro. ¿Ya? Entonces, ahora existen ondas fuertes a partir de la porción media del estómago de 50 a 70 centímetros de agua. Estas ondas se propagan hacia la región caudal en forma de anillo de constricción, los cuales vencen la resistencia del píloro. Se inyecta de esta forma varios mililitros de quimo hacia el duodeno. A este mecanismo. Entonces, por favor, no tenemos que borrar en nuestra mente el hecho que el estómago vacía hacia el duodeno como si fuese una cascada, ¿no? No es así, son por pequeñas inyecciones producidas por la bomba del píloro, que se denomina así, o sea, el estómago, y el píloro se abre y entonces se inyectan pequeños volúmenes de quimo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí yo le estoy diciendo, les voy a decir que este vaciamiento gástrico dura aproximadamente 3 horas, de tal forma que ustedes como médicos tienen que, conociendo este hecho, entonces no van a tener que recomendar a sus pacientes que cuando van y comen, no se metan inmediatamente al mar, porque el agua generalmente es fría, y cuando uno está comiendo, todo el contenido de la sangre, en la sangre se agolpa hacia el estómago, hacia el intestino, ¿no? Para poder absorber los alimentos y digerir. También hay digestión de los alimentos y hay absorción. Entonces, queda un poquito, vamos, disminuye la circulación a nivel del cerebro, a nivel pulmón, a nivel del corazón, de tal forma que cuando uno se mete al agua estando con el estómago lleno, entonces se puede producir un reflejo que no está escrito aquí en los libros de fisiología, sino que ya como nosotros estamos leyendo y somos cirujanos pediatras, entonces sabemos que existe un reflejo que por salvar inmediatamente el agua fría, vamos a traer la piel de pesa, la irrigación del corazón. Entonces, como estos se quedan por acción del agua fría, con una disminución de irrigación, entonces hay un fenómeno que se llama diving reflex, reflejo de buceo, se describe en los niños y que también se presenta en los adultos en estas circunstancias, en la que el contenido de sangre que se encuentra acumulada en el intestino sale y del intestino para irrigar el corazón, el cerebro, los riñones, y entonces deja automáticamente un poco, no isquémico, no hipóxico el intestino. Entonces, esto produce contracciones del intestino de tipo dolor, por una contracción, espasmo del intestino, que puede llevar a que el paciente se ahogue dentro del mar, ¿no? Por efecto de este calambre abdominal, como se denomina, y que no pueda ni siquiera gritar por el dolor y se pueda ¿no? ahogar. Entonces ustedes tienen que recomendar que después de 3 horas, inclusive si van a la playa, no deben llevar comida, y si llevan comida, que coman después que ya se han bañado, ¿no? Pero como no existe esta cultura, entonces la gente come y se va lleno de su estómago a meterse al mar, y eso no es posible, ¿no? Entonces, efectos simpáticos, parasimpáticos sobre la mezcla gástrica o sobre los movimientos del estómago.
La estimulación parasimpática, la acetilcolina, la sustancia P, la motilina y la gastrina incrementan los potenciales de acción y la fuerza de contracción de las contracciones gástricas. La estimulación simpática y las hormonas secretina, péptido gastroinhibidor, reducen la frecuencia de los potenciales de acción y la fuerza de las contracciones. Entonces tienen acciones contrarias, el simpático y el parasimpático, como estamos repitiendo en las prácticas también. Ahora, los líquidos se vacían más rápidamente que los sólidos, los contenidos isotónicos se vacían más rápidamente que los hipotónicos e hipertónicos, y los alimentos que entran al duodeno deben haber alcanzado el tamaño de una partícula de 1 milímetro. Según entra el quimo al intestino delgado, se produce un efecto de retroalimentación nerviosa y humoral para regular el vaciado gástrico. Como les decía, vamos, el director que hace que se vacíe el estómago es el duodeno, y el duodeno comanda a través de una retroalimentación nerviosa y humoral el vaciado gástrico. Entonces, el contenido del estómago después de una comida es normalmente de 1.5 litros y el vaciamiento dura unas 3 horas. Este vaciamiento debe estar regulado para que se neutralice el ácido del quimo que llega al duodeno. Entonces, los factores que inhiben el vaciamiento gástrico son el grado de distensión del duodeno. Si ya se ha producido gran distensión del duodeno, entonces se detiene el estómago. Presencia de cualquier grado de irritación del duodeno. Si el duodeno se irrita porque hay sustancias, vamos a ir como el alcohol no puede tomar, entonces lógicamente que este grado de irritación del duodeno va a inhibir el vaciamiento gástrico. El grado de acidez del quimo duodenal, cuando uno come demasiadas proteínas, entonces se produce gran cantidad de acidez en el estómago, y entonces hay una disminución del vaciamiento gástrico. Producto de degradación de alimentos con aminoácidos o grasas. Las grasas, por ejemplo, retardan y esto es importante también que le voy a poner en el examen, y bien, atención, por favor, la inhibición del vencimiento gástrico por las grasas. Normalmente, nosotros, por ejemplo, y ustedes de repente han tenido experiencia de tomar su desayuno en su casa, con su papá los días domingos, y les ponen a ustedes que coman su chicharrón, ¿no? O sea, de chancho. Generalmente la gente que de la sierra come así. Y bueno, aunque no sean de la sierra, de repente ustedes también lo comen. Y entonces, y comen su chicharrón de chancho en la mañana, y resulta que, y todo su desayuno, y son las 4 de la tarde, después pasa, generalmente puede ser a las 8 o 9 de la mañana, son las 4 de la tarde, su mamá lo llama otra vez a almorzar, y ustedes no quieren almorzar porque el estómago está lleno debido a que la grasa inhibe el vaciamiento gástrico. ¿Y cómo lo inhibe el vaciamiento gástrico? Porque la grasa, al pasar una pequeña cantidad de grasa al duodeno, produce la liberación de esta hormona que es la CCK, la colecistocinina. La colecistocinina, entonces liberada y por vía sanguínea, va hacia el estómago y ocupa receptores de gastrina. Y los receptores de gastrina son ocupados por la CCK, y cuando la gastrina es secretada para poder estimular el vaciamiento gástrico, entonces ya no tiene efecto la gastrina debido a que la CCK está ocupando esos receptores. Entonces la CCK es producida por las grasas. Y esto que les digo, que le estoy dando el ejemplo del desayuno con grasa, pues es un desayuno graso, porque comen chicharrón y eso lo fríen. También se puede dar en el caso de niños que toman, por ejemplo, leches como el Enfagrow, ¿no? Ustedes han escuchado que existen leches, bueno, no tengo nada contra el Enfagrow, sino simplemente que estamos hablando de la fisiología, y estas leches, no solamente no existen otro tipo de leches que tienen agregados de ácidos, que los llaman ácidos, vamos, esenciales, o ácidos, como el DHA, ¿no? Que dicen que tiene, para que el niño forme mayor sistema nervioso, su mejor sistema nervioso central, que sea más inteligente, que tenga mayor capacidad intelectual, pero el pobre niño, si de repente es cierto eso, el niño, a esa hora le van a meter un ¿cómo se llama? Biberón de esa leche que contiene grasa, y el niño no va a poder vaciar su estómago porque la grasa inhibe. Entonces hay que tener bastante consideración de este conocimiento al aplicarlo en los niños, para no recomendar
que se les dé leche que contenga mucha grasa. La leche materna contiene pequeña cantidad de grasa nada más, y por eso es que el niño puede realmente evacuar rápidamente su estómago. Bien, entonces otras hormonas inhibidoras del crecimiento gástrico son la secretina, el péptido gastroinhibidor y el péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa. Se libera en respuesta a la grasa por las células K, inhibe la motilidad gástrica y estimula la secreción de insulina. Entonces, estas son las hormonas que inhiben el vaciamiento gástrico, además de la colecistocinina, como les dicen, ¿no? La CCK ralentiza, o sea que hace lento el vaciamiento gástrico, proporcionando el tiempo para que las grasas se digieran y se absorban. La presencia de hidrogeniones en el duodeno inhiben el músculo liso gastro por intermedio del plexo nervioso mientérico, garantizando el efecto neutralizante del bicarbonato pancreático. Complejo migratorio. Existen contracciones gástricas periódicas denominadas complejos dieléctricos migratorios cuyo medidor es la motilina. Estas contracciones se producen a intervalos de 90 minutos y tienen como finalidad limpiar el estómago de cualquier residuo de comida. Entonces, estas contracciones de complejo migratorio, estas contracciones gástricas vienen desde el estómago y van moviendo el duodeno, van hacia el ilion, al yeyuno, ilion, y permiten que se vacíe el intestino hacia hacia el, hacia el colon. Entonces, para poder mantener limpio el estómago, el duodeno, a fin de que se prepare para recibir una nueva comida, ¿no? Esas son las contracciones de complejo migratorio dieléctrico. Ahora, reflejos nerviosos enterogástricos originados en el duodeno, cuando los alimentos penetran en el duodeno, desencadenan múltiples reflejos nerviosos que se inician en la pared duodenal y regresan al estómago, donde reducen e interrumpen el vaciamiento gástrico. Ya les decía que el que gobierna el vaciamiento gástrico es el estómago. Aquí nosotros tenemos, vamos a ir el duodeno, donde parten ondas que van a veces por vía de los nervios dentro de la pared del estómago y el intestino, estos nervios intrínsecos, y van haciendo que si es que hay distensión o hay irritación, entonces paraliza a través de esto, o también a través de vías que van por el sistema nervioso central hacia el centro del vago, y el vago viene también para paralizar o estimular el vaciamiento gástrico, ¿no? Motilidad intestinal, dicho entonces que el estómago tiene dos movimientos de mezcla, movimientos peristálticos. Lo mismo, el intestino delgado y el intestino grueso tienen estos dos tipos de movimientos de mezcla y movimientos peristálticos. Vamos a ver el motilidad intestinal. Los movimientos del intestino delgado, como los de cualquier otra porción del tubo digestivo, pueden clasificarse en contracciones de mezcla y contracciones de propulsión. En gran medida artificial, porque en esencia todos los movimientos del intestino implican al menos cierto grado de mezcla y propulsión simultáneas. Entonces las contracciones generan una segmentación del intestino delgado, de forma que el intestino queda dividido en segmentos que adoptan el aspecto de una salchicha. ¿Por qué se produce este tipo de mezcla? Porque se produce el músculo circular del intestino que se contrae y hace que las paredes automáticamente se pongan en contacto una a otra. Entonces, y eso se establece contracciones cada 5 centímetros, dependiendo, o cada 10 centímetros, y se producen contracciones que y dan el intestino la forma de salchicha, Entonces, como en el duodeno y el yuno, este ritmo no supera 12 por minuto. La frecuencia máxima de las contracciones de segmentación en esta área se aproxima a 12 por minuto, pero solo en condiciones de estímulo extremo. En el hilo terminal, las contracciones máximas suelen ser de 8 o 9 contracciones por minuto. Generalmente, cuando a ustedes en clínica les van a preguntar cuántas son las contracciones, los ruidos hidroaéreos, ustedes van a hacer de 8 a 10, ¿no? Porque generalmente, fisiológicamente, se producen 8 a 10 contracciones en el ilion, y es lo que se escucha normalmente en un paciente. Cuando esto está aumentado, significa que hay un hiperperistaltismo y que el paciente puede tener un problema de diarrea, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos las contracciones del músculo circular, de la capa circular del intestino, con relajación de la capa longitudinal de este tipo de contracciones. Sí, perdón, sí, sí. Hola, sí, disculpa. Sí, sí, sí. ¿Quién habla? Perdón.
Sí, dígame. Señorita, ahorita estoy muy ocupado, por favor, discúlpeme. Sí. Entonces, miren, contracciones del intestino, aislados y forma irregular, porque este es más grande que esto, ¿no? Y también espaciados y débiles, ¿no? Contracciones de mezcla. Y contracciones, estas contracciones tienen una función de mezclar el quimo con las enzimas digestivas y las presiones pancreáticas que se vierten al intestino y propulsar el contenido intestinal o absorbido. En el intestino se producen generalmente ondas lentas que se van a producir en forma de, luego en speaks, en agujas, por acción de la distensión, ¿no? Las ondas peristálticas son otro tipo de ondas, empujan el quimo a lo largo de todo el intestino delgado. Estas ondas pueden producirse en cualquier punto del intestino delgado y se mueven en dirección anal a un ritmo de 0,5 a 2 centímetros por segundo, aunque la velocidad es mucho mayor en la parte proximal del intestino que en la distal. Esto significa que necesitan 3 a 5 horas para que el quimo llegue desde el píloro hasta la válvula fecal. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Porque generalmente a veces los profesores no inciden y no les abren los ojos a los estudiantes la importancia de conocer estos periodos, estos intervalos de tiempo, para que ellos puedan manejar a sus pacientes, porque generalmente del estómago hacia el píloro, 3 a 5 horas, ¿no? Demora para que pase la válvula fecal. Entonces, aquí tenemos que existen estas ondas propulsivas durante la propulsión peristáltica, la capa muscular longitudinal del segmento que se encuentra por arriba de los contenidos intraluminales se contrae mientras que el músculo celular se relaja, ¿no? Entonces, ese es una de la onda propulsiva. Normalmente en la onda de mezcla se contrae el músculo circular y se relaja el músculo longitudinal, pero en la propulsiva se contrae la capa muscular y se relaja la circular, ¿cierto? Para que pueda avanzar, porque si se contrariera la circular, se contrajera, no avanzara el alimento, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos peristaltismo, tenemos contracción y nuevamente relajación, ¿no? Entonces, este tipo de contracción-relajación en distintos puntos hace que vaya avanzando el contenido hacia la parte anal, ¿no? Entonces, su dirección de los movimientos va de arriba hacia abajo, y esta es la ley del intestino. La ley del intestino es de que los movimientos siempre se van de la parte oral hacia la parte anal. Hay movimientos que pueden producir sentido contrario, pero son excepcionales. Y generalmente da una contracción de una relajación. Siempre contracción, relajación en el intestino, en el movimiento peristáltico. Y aquí tenemos otra, para ver los movimientos propulsivos, aquí los movimientos vamos a decir, de segmentación y de mezcla propulsivo, como ya hemos visto, ¿no? Bien, otro concepto que quiero que ustedes también adentro de la fisiología del movimiento intestinal es la acometida peristáltica, o rush también se llama peristáltico, o acometida peristáltica, o rush, R-U-S-H, rush peristáltico. Se producen las potentes contracciones peristálticas, recorren largas distancias en el intestino delgado en pocos minutos, arrastrando su contenido hacia el colon y liberando hacia el intestino delgado del quimo irritante de una distensión excesiva. Entonces, ¿qué cosa significa esto? Que una persona puede comer de repente, vamos a decir, una papa a la mocaína ¿cómo se llama esta? Pues, sus cremas que le echan, su ají, y resulta que esas pueden estar contaminadas con toxinas de bacterias, y eso pasa en el intestino. Además, a veces toman jugo, y entonces cuando llega esa toxina hacia el intestino, entonces eso irrita el intestino produce un movimiento que se llama rush peristáltico, o son contracciones potentes peristálticas que recorren todo el intestino automáticamente delgado en pocos minutos, arrastrando el contenido hacia el colon y liberando así el contenido delgado del quimo irritante. Entonces, en este caso, pasa rápidamente del contenido del intestino hacia el colon, bastante líquido, y la persona sale corriendo al baño porque se le produce una diarrea, y no solamente una, sino varias veces, ¿no? Diarrea, este tipo de acometida peristáltica. Pero esta acometida peristáltica
como tiene un efecto benéfico porque tiene el efecto de liberar, tiene el grado de sustancia irritante que se encuentra en el quimo. Entonces, por esa razón es de que ustedes van a aprender de que las diarreas no se deben de darle sustancias antidiarreicas ni sustancias que paralizan el intestino porque le harían un daño al paciente, porque el intestino es sabio y está botando esas sustancias irritantes, esas bacterias que pueden estar dentro del quimo, ¿no? Bien, entonces, aunque el peritaltismo intestinal ligado es habitualmente debe a una irritación intensa de la mucosa intestinal, como la que se produce en algunos casos graves de diarrea infecciosa, puede provocar un peristaltismo a la vez rápido o potente, al que denomina acometida peristáltica. Bien, entonces estamos, el reflejo peristáltico es un reflejo polisináctico. La peristalsis es la motilidad del intestino responsable del transporte de los contenidos luminales en el esófago, estómago y intestino. Las contracciones se producen en ondas ante la presencia de un bolo alimenticio, forzándolo en la siguiente sección del tracto gastrointestinal. Durante el reflejo peristáltico se produce una contracción proximal y una relajación distal, ley del intestino. Bien, entonces, el reflejo gastroentérico y peristalsis intestinal, la actividad peristáltica se incrementa por el llamado reflejo gastroentérico, es decir, que va del estómago hacia el intestino, desencadenado por la distensión del estómago. Cuando uno come, se distiende el estómago, inmediatamente estimula la peristalsis intestinal y es conducido principalmente por el plexo mientérico, desde el estómago a toda la longitud de la pared del intestino delgado. Entonces, el reflejo gastroentérico es ese tipo. El reflejo gastroiliar, al llegar al quimo, a la válvula cecal, se queda bloqueado durante varias horas hasta que la persona ingiere otra comida, momento en que un reflejo gastroiliar intensifica el peristaltismo del ilium y obliga al quimo restante a atravesar la válvula ileocecal para llegar al ciego. Entonces, la válvula cecal tiene el efecto de, de evitar que el contenido del intestino delgado pase al colon, y esto con la finalidad de que se absorban los alimentos, las sustancias nutrientes dentro del intestino delgado. Pero una vez que uno come, entonces produce un vaciamiento del contenido del intestino delgado hacia el ciego. Normalmente al día pasan 1500 centímetros cúbicos de agua y nutrientes hacia el intestino. Ahora, existen varios factores hormonales que también influyen en la peristalsis, como son la gastrina, la colecistocinina, la insulina, la motilina y la serotonina, todas de las cuales estimulan la motilidad intestinal y se secretan durante las distintas fases del procesamiento de alimentos. Por otra parte, la secretina y el glucagón, ¿no?, inhiben la motilidad del intestino delgado. Entonces, bien, tenemos acá gastrina, colecistocinina, insulina, motilina y serotonina que van a inhibir, que van a estimular, perdón, el movimiento del intestino. Sin embargo, el glucagón y la secretina inhiben la motilidad del intestino. Entonces, las ondas lentas determinan el ritmo con que se producen los potenciales de eyección, y las contracciones de las ondas lentas en el duodeno es de 12 por minuto. Durante la propulsión peristática, el capa muscular longitudinal del segmento que se encuentra por arriba de los contenidos intraluminales se contrae, mientras que el músculo circular se relaja en la peristalsis, ya lo hemos dicho, ¿no? Ahora, los reflejos, control nervioso, la motilidad intestinal, se produce este control nervioso por reflejos neuronales extrínsecos e intrínsecos, por inhibición tónica de la actividad simpática, y la motilidad es incrementada por descargas vagales. Entonces, reflejos intestinales, también se van a producir reflejos intestinales, que vamos a mencionarlos aquí, porque sería demasiado largo, ya la conferencia está alargando mucho, porque son temas que tenemos que hablar de la motilidad de todo el intestino. Espero que me puedan permitir hacer la otra conferencia, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos el reflejo peristáltico, el reflejo mientérico, es intramural. Ya hace avanzar el contenido intestinal, dirección orocaudal, es un reflejo estimulante. El reflejo intestinal, la distensión es exagerada, la distensión exagerada de un segmento intestinal produce relajación del músculo liso y cese la actividad contráctil. Entonces, esto se denomina hilio paralítico, hilio adinámico, ¿no? Ahora, el reflejo gastroiliar, el aumento de la actividad motora y secretora del estómago, se ingiere alimentos, aumenta la motilidad del hilo terminal, el cual se vacía en el ciego. Y el reflejo gastrocólico, el aumento de la actividad motora del estómago, ingeste comida, produce aumento de la actividad del colon con movimientos en masa que van a estimular la defecación.
Y aquí quiero decir, aprovechar de que cuando nosotros comemos y llenamos nuestro estómago, se va a producir este reflejo gastrocólico, que va a ir por vía de los plexos mientéricos, entonces estimula al colon, desde el estómago estimula el colon para que el colon produzca movimientos en masa, y estos movimientos en masa dan la sensación de querer defecar cuando llevan el contenido del colon hacia la ampolla rectal, como lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver entonces, función de la válvula cecal, evita el reflujo del contenido colónico hacia el ilion, o sea que el contenido del colon, ustedes saben que tiene bastantes bacterias, evita el reflujo de este contenido hacia el ilion y evita que los gérmenes del colon pasen al intestino. El ilion terminal tiene un esfínter, es una gruesa capa de músculo liso, permanece contraído y reduce la velocidad de vaciamiento del contenido intestinal hacia el ciego, hasta dejando, o sea, hasta la otra comida, ¿no? El reflejo gastroileal intensifica el peristaltismo. Aquí tenemos una imagen del colon ascendente, el colon transverso, y aquí tenemos el ilion, y aquí tenemos la válvula ileocecal y el esfínter ileal, ¿no? El esfínter ileocecal. Entonces, constituyen esta válvula que va a permitir que esté cerrada durante los estados interdigestivos para que se produzca la absorción de alimentos, ¿no? Ahora, la presión y la irritación química relajan el esfínter y estimulan el peristaltismo. La fluidez del contenido facilita el vaciamiento, y el aumento de presión en el ciego inhibe el peristaltismo del ilio y contraen el esfínter. Entonces, ¿cuál es la función de la válvula? Evita el reflujo de contenido fecal al colon, del colon hacia el intestino delgado. La válvula puede reducir una presión de 50 a 60 centímetros de agua. Habitualmente está ligeramente contraído, salvo inmediatamente después de una comida. La resistencia al vaciamiento prolonga la permanencia del quimo en el ilion y facilita su absorción. Cada día llegan al quimo mililitros de contenido de líquido del ilion hacia el ciego. Aquí tenemos una imagen del ciego y el apéndice. Ahora, motilidad colónica. Las funciones del colon son absorción del agua y electrolitos, almacenamiento de la materia fecal. Y el colon tiene dos tipos de movimientos, igual que el intestino delgado: movimientos de mezcla y movimientos propulsivos o en masa. Estos movimientos de mezcla se denominan austraciones. Y estas son las austras, que son dilataciones saculares por contracción del músculo circular, y que produce relajación, contracción, relajación, contracción, relajación. Y estos movimientos de mezcla se pegan con la finalidad de producir absorción de las sustancias que se encuentran en el interior, fundamentalmente agua. Por eso que aquí es líquido y aquí va haciendo semisólido hasta que se hace sólida por absorción de agua y de otros nutrientes. Y se llaman movimientos de mezcla o austraciones. Y luego existen los movimientos en masa y movimientos, bueno, vamos a ver los movimientos en masa, que son mejor acá. Movimientos en masa que se producen contracciones de 15 a 20 centímetros en casi todo el segmento del colon descendente, llevado hacia el ciego. Y en el ciego va a producir, en el ampolla rectal, va a producir distensión de las paredes de la ampolla rectal, y esta distensión de las paredes hace que produzcan potenciales de dirección que van por vía de los nervios pélvicos hacia la médula espinal, donde va a ascender hacia el cerebro y la persona va a sentir el deseo de defecar. Pero si es que hay condiciones, entonces va hacia la defecación, como vamos a describir, y si no, se produce una contracción del esfínter externo, inhibe este reflejo defecatorio, ¿no? Entonces vamos a ver acá los movimientos en mezcla que estábamos viendo aquí, ¿ya? Entonces son contracciones de 2.5 centímetros circulares, disminuyen la luz del colon y son seguidas relajaciones de las bandas longitudinales del colon, constituyendo formaciones en forma de sacos denominadas austras. Aparecen después de los 30 segundos y desaparecen después de 60 segundos. El contenido del colon es ordeñado y empujado distalmente. El objetivo es absorber líquidos y sustancias hasta que queden solamente 80 a 200 mililitros de líquido en el colon, ¿no? Ahora, el movimiento en masa, es un movimiento modificado del peristaltismo. Se produce a nivel de seguido de una contracción simultánea de una longitud de 20 centímetros, lo que empuja la materia fecal
al colon distal. Estos movimientos en masa se inician en el colon transverso y continúan el resto del colon. La serie de movimientos en masa duran de 10 a 30 minutos. Cuando la materia fecal llega al recto, aparece el deseo de defecar. Entonces, este es movimientos en masa que hemos ya señalado. Entonces, inicio los movimientos en masa por reflejo gastrocólico de cólico. Y aquí nuevamente vuelvo a decirle que estos reflejos son producidos por la distensión del estómago y el duodeno, facilitan la aparición de los movimientos en masa, y la retención del colon produce también estos movimientos. Entonces, aquí tenemos el tiempo del tránsito intestinal. Generalmente a las 12 horas, el contenido ya debe estar en el sigmoides, a las 12 horas. Si nosotros damos unas perlas por vía oral a los niños o a los adultos, unas perlas radio opacas para poder medir los tiempos, entonces, medias perlas a las 4 horas están en el ciego, a las 6 horas están un tercio del colon, a las 9 horas 2/3 del colon, y en el sigmoides se encuentran a las 12 horas. Defecación: el recto no contiene heces. Cuando los movimientos en masa fuerzan las heces, al dar la polla rectal surge el deseo de defecación con una contracción refleja del recto y relajación del esfínter externo del ano. El goteo continuo de las heces a través del ano es evitada por el esfínter interno y por el esfínter externo. El nervio pudendo controla la contracción de este esfínter, manteniéndolo cerrado en forma subconsciente o inconsciente, no, subconsciente. ¿Sí? Ahora, reflejos de defecación: hay un reflejo intrínseco por los plexos mientéricos. El esfínter anal interno se relaja, el reflejo parasimpático de defecación se produce, movimiento en masa, estímulo de fibras nerviosas. Hay estímulo de fibras nerviosas rectales llevadas a la médula espinal, retornan al colon descendente, sigma y recto y nervioso, produciendo movimientos en masa, aumento de la intensidad de las ondas peristálticas y relajamiento voluntario del esfínter anal externo, cuando ya la persona está dispuesto y se ha sentado en el inodoro para poder defecar. Otro efecto, a ver, vamos a ver, parece que nos hemos ido para acá. Las señales que llegan a la médula inician otros efectos tales como el de la inspiración profunda, cierre de la glotis y contracción de la pared abdominal. El contenido fecal es empujado hacia afuera del piso pélvico y desciende y se relaja. Si el movimiento para defecar es adecuado, la persona se dispone para tal efecto y realiza una inspiración profunda para empujar el diafragma hacia abajo y contra los músculos abdominales, y la materia fecal alcanza el recto, desencadenando nuevos reflejos. Ahora, la inhibición de reflejos naturales de defecación responden al estreñimiento. En los neonatos y en las personas con alteraciones de la médula espinal se produce el vaciamiento automático de la primera porción del intestino por falta de control consciente. Bueno, esto vamos a pasar porque tenemos que entrar a la otra conferencia. Aquí nosotros tenemos las fibras que vienen de la médula espinal, aferentes desde el intestino. Entonces, la distensión de la pared lleva hacia las fibras, hacia las células de la médula, y entonces vienen, van hacia la corteza y dan la conciencia de que la persona quiere defecar, y luego vienen órdenes por vía de los nervios este, para que esto se produzca contracción en masa de este tipo de, ¿no? Y por otro lado, se produce un incremento, como dice, de la prensa abdominal, y la persona se dispone a defecar y emite las deposiciones, ¿no? Ahora, es importante que en esta unión de entre el recto y el sigmoide, se llama unión recto-sigmoidea, aquí a este nivel del colon, este músculo se llama el pubo rectalis. Entonces el pubo rectalis está haciendo como una cintura y formando un ángulo que es recto. Normalmente este músculo es el músculo de la continencia, y forma este ángulo recto, y cuando la persona ya defeca, entonces va a aumentar, te va a rectificar y automáticamente va a ser un ángulo un poco obtuso, ¿no? De tal forma que permite que las deposiciones, vamos a ir, resbalen y salgan afuera, ¿no? Porque con el ángulo agudo no se va a producir. Entonces, al mismo tiempo, esto se produce un acortamiento de la región anal,
y se produce un acortamiento y este acortamiento de este segmento se produce un acortamiento y produce de esa manera la emisión de las deposiciones, ¿no? Entonces, el ángulo, como les decía aquí, les repito, pregunta de examen también, pueden ir el ángulo, este ángulo que está aquí es un ángulo normalmente en reposo, que está producido por la cincha puborectal, es un músculo puborectal, y que es ángulo, produce un ángulo de la continencia, se llama músculo de la continencia, no pasan gases y no pasan tampoco deposiciones, pero cuando la persona ya está en, en el inodoro haciendo su deposición, este ángulo se rectifica, se hace un poco obtuso a 130 grados y de esa razón el paciente automáticamente emite su deposición, ¿no? Bien, vamos a la segunda conferencia, por favor, permítanme, ¿no? A la segunda conferencia, por favor, porque tenemos que avanzar dos clases el día de hoy y cada clase es cada clase es vamos a ver. Vamos a hablar nosotros de secreción biliar porque tocaba secreciones, pero las secreciones las vamos a hacer el sábado, ¿ya? Entonces vamos a ver sobre secreción biliar. Vamos a ver entonces este tema. Entonces, la bilis es secretada, producida por el hígado, una secreción producida por el hígado. El hígado secreta normalmente 600 a 1000 centímetros cúbicos de bilis por día. Esta bilis emulsiona las gotas de grasa en el intestino a partículas diminutas para que sean atacadas por la lipasa. Favorece la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas. Entonces, normalmente existen dos tipos de bilis, una bilis que viene del hígado, que es de color amarillo oro, y una bilis que se encuentra almacenada en la vesícula, que es de color verde, se llama bilis vesicular. Entonces, las sustancias que favorecen la secreción de la bilis en el hígado se llaman sustancias coléticas, aumentan la secreción de bilis y su síntesis, como la secretina, el BIC y el glucagón. Y las sales biliares y el nervio vago son sustancias coleréticas, ¿no? Y las sustancias colagogas son aquellas que producen la contracción de la vesícula y hacen que la bilis desde la vesícula salga hacia el duodeno. Es una sustancia colagoga. En cambio, la otra sustancia colerética es la que produce la síntesis de la secreción y tenemos secretina, BIC, glucagón, sales biliares y nervio vago. En cambio, en sustancia colagoga tenemos la CCK, que es la colecitocinina. Aquí esta diapositiva para mostrarles y recordarles la anatomía, como el conducto pancreático se une con el colédoco a nivel de la ampolla de Vater y forman a veces un conducto común. Entonces, la secreción de bilis es producida por los hepatocitos. Los hepatocitos secretan grandes cantidades de ácidos biliares y colesterol en los canalículos biliares. Estos drenan a conductos biliares terminales, los que desembocan en el conducto hepático y el conducto colédoco, el cual se vierte en la bilis al duodeno. Y eso lo conocen por anatomía. ¿Cuáles son las acciones del simpático o el parasimpático? El parasimpático contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi. Entonces, el parasimpático a través de la acetilcolina contrae la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi y facilita el drenaje de bilis. Y el simpático, a través de sus nervios espinales T7 a T10, relaja la vesícula biliar y relaja el esfínter de Oddi. O sea, tiene acciones contrarias, inhibe el drenaje de la bilis. Entonces, secreción de agua y bicarbonato, los conductos biliares añaden a la bilis agua y bicarbonato. Esta secreción es estimulada por la acción de la secretina. Este es el secreto de la secretina que estimula la secreción de agua y bicarbonato por el hígado y también del glucagón y el péptido vasoactivo intestinal. Entonces, la bilis secretada por el hígado se almacena en la vesícula más o menos 30, 60 mililitros. Durante 12 horas se acumulan 450 mililitros y se absorben en forma continua agua y electrolitos por la vesícula, tales como sales biliares, colesterol, lecitina y bilirrubina. La vesícula concentra 5 veces la bilis dentro de sus paredes. Entonces aquí tenemos más o menos una idea, para tener una idea de los conductos biliares intrahepáticos que vienen a formar los conductos biliares extrahepáticos, los cuales acumulan bilis en la vesícula biliar, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos donde la bilis, siempre se mueve esto, por favor, disculpen que se ha movido acá esto, pero
Bueno, aquí vamos a decir, la bilis hepática, el agua es de 97 y en la vesícula, en la bilis hepática y en la vesícula ya está más concentrada de 92. Las sales biliares en la vesícula, en la bilis es de 1,2 y es de 6 en la bilis. Disculpen que se movió acá, es de 6 en la bilis. La bilirrubina en la bilis hepática, en la bilis de color oro, es de 0,4 y la bilirrubina en la vesícula biliar está más concentrada de 0,3. El colesterol es de 0,1 gramos por decilitro en la bilis hepática y en la bilis vesicular es de 0,3 a 0,9. Los ácidos grasos es de 0,12 y en la bilis es de 0,3 a 1,2 gramos por decilitro. La lecitina 0,4 en la bilis intrahepática y en la bilis vesicular 0,3, es siempre mayor. Y el sodio es un poco menor porque en la bilis hepática es de 140 y en la bilis vesicular de 130. Entonces aquí tenemos una imagen de los hepatocitos, cómo se forman, ordenan en forma de cordones y estos forman el lobulillo hepático y este lobulillo hepático tiene en su parte, en los sectos, tiene estas arterias, vena y conducto biliar. Y entonces, arteria, vena y conducto biliar y tiene también esta vena que viene derivada de la porta, que va a unirse formando los sinusoides hepáticos, que son estos, y unen en la vena central, ¿no? La vena central del hígado. Bien, entonces, ahora, funciones de la bilis, equilibra la acidez del jugo digestivo porque es básica, tiene pH básico, y cuando llega el quimo, el quimo hacia el duodeno, entonces también ayuda a la neutralización de la acidez, ayuda a la absorción de grasas y componentes liposolubles. Esto es así, ya que su estructura ayuda a la formación de micelas. Te traslada sustancias de desecho insolubles en agua que vienen por el hígado y llegan a la sangre. Esa función de la bilis, trasladar sustancias de y también traslada colesterol y esteroles y sustancias emanadas de los medicamentos que son metabolizados por el hígado. Ahora, el origen de la bilirrubina. Ahora, miren, como se decíamos que la bilis tiene bilirrubina y que le da generalmente el color, ¿no? A la bilis. Esta bilirrubina se origina, como ustedes saben, por la destrucción de los hematíes. Las células se rompen al pasar a través de un punto estrecho de la circulación fundamentalmente en el vaso. La hemoglobina es liberada y fagocitada casi inmediata por los macrófagos en muchas partes del organismo, especialmente en las células de Kupffer y en las células del vaso y médula ósea. Entonces, cuando se produce, aquí tenemos el M de la hemoglobina, entonces a nivel del sistema en el vaso, se va a producir una ruptura de este ciclo, de este anillo, y se va a producir la biliverdina en forma lineal por acción de la M-oxigenasa, que va a producir la biliverdina, y la biliverdina se va a transformar en bilirrubina indirecta por acción de la biliverdina reductasa, que va a agregar dos hidrogeniones a la biliverdina. Esta bilirrubina se va a unir a una proteína que es una proteína de tipo albúmina, con la cual va a entrar hacia el hígado, ¿no? Con el cual va a entrar hacia el hígado. Entonces, la hemoxigenasa actúa sobre la hemoglobina formando cantidades quimoleculares de monóxido de carbono, hierro y biliverdina. El hierro resultante es liberado a la sangre y es transportado por la transferrina a la médula para formar la nueva hemoglobina y producción de nuevos hematíes. Bien, eso ya lo hemos dicho, vamos avanzando porque tenemos que terminar. El origen de la bilirrubina, decimos que el otro producto de la desintegración de la hemoglobina, la biliverdina, la cual es convertida en bilirrubina, no conjugada por acción de la enzima biliverdina reductasa, se calcula que un gramo de hemoglobina rinde 35 miligramos de bilirrubina. La formación diaria de bilirrubina en el ser humano es 250 a 350 miligramos. Ahora, la bilirrubina indirecta es transportada por una enzima, una proteína llamada ligandina, captada por el hepatocito. Principalmente el 80% se conjuga en el hepatocito con ácido glucurónico, formándose monoglucurónido de la bilirrubina por acción de la enzima UDP glucuronil transferasa. En baja proporción se forma sulfato de bilirrubina y se obtiene así la llamada bilirrubina conjugada o directa, que se caracteriza por ser soluble en agua y no difunde a través de las membranas celulares. Y esto es importante porque si en los pacientes que hemos hablado de incompatibilidad de RH se produce destrucción de los glóbulos rojos, estos glóbulos rojos forman
bilirrubina indirecta, y esa bilirrubina indirecta en exceso va y se establece en el sistema nervioso central, produciendo el carníctoro, ¿cierto? ¿Recuerdan eso o no? Bien, entonces aquí tenemos un esquema para ver que la albúmina, bilirrubina indirecta, pasan al hígado y la bilirrubina indirecta se une con el ácido glucurónico a través de la glucoroniltransferasa para formar la bilirrubina dicloroninada. ¿Ya? Entonces, este diclorónido es de bilirrubina, y esto es lo que pasa hacia la bilis, o sea, bilirrubina directa. Ahora, daño al cerebro por bilirrubina directa en caso que existen cifras muy altas de bilirrubina, hipominemia o presencia de sustancias y factores que desplazan o debilitan la unión de la bilirrubina a la albúmina. La presencia de esta bilirrubina no conjugada libre es siempre normal y lleva al pasaje al sistema nervioso central y daño al cerebro. Es lo que habíamos dicho, ¿no? Bien, existen defectos congénitos en la captación y conjugación de la bilirrubina, entre los cuales más importantes son el síndrome de Gilbert y en los recién nacidos el síndrome de Krieger-Najjar. El síndrome de Gilbert parece que consiste en un fenómeno de disminución de la glucoronización de la bilirrubina, entonces, pero en pequeñas cantidades, de tal forma que las personas que sufren este síndrome son normales, pero cuando hacen ayuno les aumenta la bilirrubina. Se ponen un poquito histéricos. Entonces, la actividad de la UDP, glucoroniltransferasa, es más baja en los primeros días de la vida. Para aumentar su actividad son los niveles séricos de bilirrubina y puede ser estimulada por tratamiento farmacológico con fenobarbital. A algunos bebés, una concentración elevada de bilirrubina en sangre, generalmente superior a 25 miligramos, puede provocarles sordera, parálisis cerebral u otras lesiones del cerebro. Generalmente esto ya no se ve, antes se veía, ahora como todas las mujeres se controlan en el embarazo, entonces se puede determinar si un paciente puede tener una incompatibilidad RH, ¿no? La bilirrubina conjugada se elimina por la bilis y pasa al intestino, donde es degradada por las bacterias intestinales a urobilinógeno, que en parte se oxida urobilina. El urobilinógeno y la urobilina parcialmente se absorben y pasan a la circulación general y se eliminan por vía renal. En el adulto sano, la eliminación diaria de urobilinógeno es de 5 miligramos. Entonces, la bilirrubina se transforma en urobilinógeno y cuando pasa al colon, se transforma en estercobilina, lo que le da el color, el olor a las heces, como vamos a ver. Entonces, el urinógeno, la urinina y la estercolina se incrementa en enfermedades con un catabolismo alto en hemoglobina, como anemia, falciforme, talasemia, anemia hemolítica. El urinógeno y la urina no absorbidos se convierten en estercolina, pigmento que confiere a las heces su color y olor característicos. Aquí tenemos entonces que a través de la sangre, la hemoglobina es transformada en bilirrubina indirecta y luego pasa al hígado donde se transforma en bilirrubina directa, y esta bilirrubina directa pasa al intestino delgado bajo forma dicloronizada. Entonces, esta bilirrubina directa pasa hacia, esta bilirrubina directa pasa hacia el colon, donde se transforma en urobilinógeno. El urinógeno puede transformarse en estercobilina, que da el color y el olor a las heces cuando sale con ellas, y el urinógeno es captado, es reabsorbido y pasa a la circulación general, ¿no? Pasa a la circulación general donde es eliminado por la orina, por riñón, en la orina. Hay más o menos el 1% del urobilinógeno, de la urobilina, es eliminado en la orina, ¿no? Entonces, el urinógeno se transforma en urobilina, el cual es eliminado en la orina en 1%. Bien, entonces vamos a seguir viendo acá. Vaciamiento vesicular, cuando los alimentos grasos llegan al duodeno, 30 minutos después de la ingesta, la vesícula comienza a vaciarse en el duodeno y el vaciamiento es producido por contracciones rítmicas de la vesícula. Simultáneamente se produce relajación del esfínter de Oddi. La colecitocinina es la hormona que estimula la contracción de la vesícula. Se libera en el duodeno por la presencia de grasas en el mismo. La acetilcolina también estimula la contracción de la vesícula, pero en menor medida. En esta diapositiva nosotros vemos la contracción, aquí normalmente el tamaño normal de la vesícula, y cuando la CK, viene por la sangre, entonces pasa dentro de la vesícula a las paredes y produce contracción de la vesícula. El mismo hecho se produce por efecto de del vago, contracción por estímulo del vago, como ustedes saben, por liberación de acetilcolina. Bien, entonces, otros de las cosas que tiene la bilis
son los ácidos biliares. Los ácidos biliares son productos terminales anfipáticos del metabolismo del colesterol. El término anfipático se refiere al hecho de que los ácidos biliares tienen una cara hidrofóbica y una hidrofílica y forman micelas. La síntesis de ácidos biliares a partir del colesterol ocurre en el hepatocito. Entonces el colesterol se convierte en ácido cólico y ácido quenodesoxicólico. Estos ácidos se combinan con glicina o taurina, formando las sales biliares o glucoconjugados, que son glucoconjugados tauro o conjugados, o tauro conjugados, glucoconjugados o tauro conjugados, cuando se unen con glicina o con taurina. Las sales de estos ácidos se secretan por la bilis y se denominan sales biliares. Esto ustedes ya lo saben, el colesterol se transforma en ácido quenodesoxicólico por acción del- de la, de la transformación de la 7-alfa hidroxilasa a 7-hidroxicolesterol y luego por la C27 deshidroxilasa a ácido quenoxicólico. Y luego también el 7-hidroxicolesterol se transforma en 2-hidroxicolesterol por acción de la 2-hidroxilasa y este se transforma en ácido alcohólico por la C27 deshidroxilasa. Entonces son los ácidos primarios y en el intestino se transforman en el quenodesoxicólico, en litocólico y el cólico en deoxicólico. Aquí simplemente para que ustedes recuerden el colesterol, cómo se transforma en ácido cólico y este ácido cólico reacciona con la glicina para formar ácido glicocólico o con la taurina para formar ácido taurocólico. Entonces, acciones de las sales biliares emulsifican, tienen acción emulsificadora de las sales biliares para las grasas, favoreciendo la fermentación de los glóbulos de grasa a otros de menor tamaño por efecto de la agitación del contenido intestinal. Estos forman complejos diminutos denominados micelas, que son semisolubles en el quimo. Los ácidos grasos, los monoglicéridos y el colesterol son transportados por estas micelas hacia la mucosa para su absorción. Aquí más o menos vemos la formación de estas micelas y que son las partes formas más pequeñitas donde pueden ser atacadas estas grasas por acción de la lipasa, ¿no? Para formar monoglicéridos o diglicéridos. Entonces, en la ausencia de sales biliares en las heces, se secreta hasta 40% de lípidos que son ingeridos, sean eliminados en las deposiciones con un déficit metabólico y pérdida de nutrientes. Claro, lógicamente, si una persona tiene un cálculo en el colédoco, entonces no pasa bilis y estas sales biliares hacia el intestino, entonces las deposiciones van a eliminar bastante grasa y como no se absorbe las grasas, va a haber un déficit de vitamina D, E, K y A, vitamina D. Las vitaminas D, K, fundamentalmente la K es muy importante para la formación de protrombina, como ustedes saben, y esto evita que el paciente sangre en una operación. Si un paciente tiene un tumor o un cálculo en el colédoco y tiene sus niveles de protrombina disminuidos, y el médico que se mete a operarlo lo va a predisponer a un sangrado profuso y a una muerte, así que no puede parar el sangrado. Entonces, cuando las sales biliares llegan al ileum después de haber completado la absorción de lípidos, se absorben por un proceso activo, por un carrier, que es el ASBT, que es Apical Sodium Bile Acid, con transporte. Entonces, las sales biliares son absorbidas nuevamente y son llevadas por la porta hacia el hígado, donde es captada por hepatocitos, donde nuevas sales biliares son sintetizadas. Esta circulación de las sales biliares se conoce como circulación enteropática de las sales biliares. De tal forma que estas sales biliares normalmente no son eliminadas como la orobilina, sino que son recaptadas y reestructuradas estas sales biliares en el hígado. Entonces, aquí tenemos entonces que en el hígado tiene el colesterol, forma las sales biliares. Estas sales biliares van hacia el intestino delgado, generalmente el pool de sales biliares de 2 a 4 gramos, que llegan estos 6 a 10 veces por día por el conducto colédoco hacia el intestino. Y en el intestino, estas sales biliares cumplen su función, son excretadas en las deposiciones como 0.6 gramos por día, pero son nuevamente reabsorbidas para formar nuevas sales biliares y sintetizarlas, ¿no? Bien, entonces, la secretina controla las sales biliares. La secretina es una hormona que aumenta la secreción biliar,
al doble de su valor normal durante varias horas después de una comida. Y esto se debe a que esta sale de un incremento de la secreción de agua y bicarbonato por las células epiteliales de los conductos biliares. Ahora, formación de cálculos. Esto generalmente hay personas que tienen cálculos en la vesícula o piedras, y esta es debido a precipitación de colesterol, dieta con abundantes grasas, absorción excesiva de agua, absorción de ácidos biliares, inflamación del epitelio son las causas de formación de cálculos. En efecto, la reacción ileal. En algunas circunstancias, cuando hay un vólvulo en el intestino, el cirujano reseca unos 50, 60 o 1 metro de intestino, entonces la recirculación de las sales biliares está interrumpida o sea, la recirculación es que no se absorben y se secretan por las heces grandes cantidades de sales biliares, disminuyendo la reserva de sales biliares y ácidos biliares. En consecuencia, existe un deterioro de la reducción de lípidos y desarrollo de esteatorrea. Y aquí podemos avanzar en otro tema que todavía tenemos un poquito de tiempo. Les pido por favor un poquito de paciencia porque tengo que terminar esto para poder cumplir con el programa, porque de lo contrario no podríamos cumplir, porque los temas son muy largos. Podemos hablar acerca de estas funciones hepáticas no biliares. Ya, entonces ustedes saben que el hígado es un órgano que tiene 502 funciones, y este órgano tiene anatómicamente 2 lóbulos, pero tiene 8 segmentos y tiene dentro los conductos biliares, ¿no? Y tiene sus lobulillos hepáticos donde están los hepatocitos. Entonces aquí simplemente para recordarles la anatomía ¿no? Que va por el cístico, el conducto común, el colédoco, y que termina en ampolla de Vater, ¿cierto? Entonces, sigamos. Entonces, la unidad básica de funcionar el hígado es el lobulillo hepático, el cual es una estructura cilíndrica de muchos milímetros de longitud, de 0 a 2 milímetros de diámetro. El hígado contiene 50.000 a 100.000 lobulillos. Entonces, aquí tenemos el lobulillo hepático, donde tenemos aquí la vena central, los sinusoides hepáticos, y aquí tenemos los platillos, o se llaman platillos hepáticos, donde están formados por cordones de células o hepatocitos que tienen en su centro el conducto biliar, y al costado tienen lo que se denomina los espacios de Dice, donde circulan bastante linfa, bastante linfa. Entonces, esta linfa viene por forma de estos conductos linfáticos también y que salen por el hígado, ¿no? Por otro lado, tiene su conducto arterial, perdón, su arteria que irriga a estas células, que son las células endoteliales de las sinusoides hepáticos. Los irriga también, da en irrigación hacia las células hepatocitos. Y aquí existen las células de Kupffer, estas células de Kupffer, que son macrófagos que se han instalado dentro de estos sinusoides hepáticos y que permiten cumplir una función de limpieza de las bacterias, una función inmunológica. Y estos espacios dice que contienen linfa, ¿no? Entonces es muy importante ese conocimiento para poder comprender lo que vamos a hablar. Entonces el lobulillo tiene un centro, una vena central, vía de la vena hepática, lleva sangre a la cava, y también el lobulillo está compuesto por la placa celular, la cual se distribuyen alrededor de la vena como los rayos de una rueda. Entonces, en los sectos también hay pequeñas venas portales que reciben sangre de la vena porta. De estas venas surgen sinusoides hepáticos ramificados que terminan las venas centrales, como hemos visto en la imagen. Aquí estamos describiendo nomás las arteriolas hepáticas que también están presentes en los sectos interlobulares. Estas arteriolas aportan sangre arterial a los tejidos sectales y lobulillos adyacentes, y se vacían en los sinusoides hepáticos. Vamos siguiendo. Entonces, los sinusoides hepáticos están constituidos por células endoteliales y las grandes células de Kupffer, que son macrófagos que fagocitan bacterias y cuerpos extraños de la sangre de los sinusoides. Los sinusoides tienen poros de 1 milímetro, y donde permiten la salida de líquido hacia los espacios de Dice, ¿no? Los espacios de Dice. Bien, entre los sinusoides y los cordones de células hepáticas se encuentran espacios de Dice. Millones de estos espacios se conectan con los vasos linfáticos en los sectos interlobulares. En los espacios de Dice se mueven grandes porciones de proteínas del plasma, y que se mueven a través de estos espacios, ¿no? Bien, entonces el hígado recibe el aporte de sangre de dos fuentes. El 80% esto porque en su sílabus pide que se hable de irrigación hepática. El 80% de
de la irrigación viene de la vena porta, que tiene origen en el vaso, en el intestino, ¿no? Y el 20% de sangre oxigenada procedente de la arteria hepática. La vena porta está formada por la unión de la vena esplénica, la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior que drena en la esplénica. A ver, vamos a ver ahorita una imagen de esto, porque una imagen es mejor que 1000 palabras. Entonces, la arteria hepática, en la mayoría de los casos, la arteria hepática común es una rama del tronco celíaco junto con las arterias esplénica y gástrica izquierda. Aquí simplemente ustedes ya deben saber esto porque han llevado anatomía y sabe, tiene una poderosa base anatómica. Aquí tenemos la arteria, el tronco celíaco que forma la arteria hepática, la arteria vamos a decir, gástrica y la arteria esplénica, son tres arterias, y de la arteria hepática sale la gastroduodenal, y aquí la arteria hepática viene la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. Entonces, eso, la vena porta es plema portal y recibe sangre que drena al tracto digestivo abdominal del páncreas, vesícula y vaso. La vena porta es enriquecida en nutrientes del tracto gastrointestinal, el vaso, al hígado, y también toxinas que serán modificadas químicamente por un proceso de detoxificación. Y aquí la irrigación, tenemos la vena porta, que está formada por la vena esplénica y por la vena mesentérica superior, y la vena mesentérica inferior que viene hacia la vena esplénica, ¿no? Entonces, estas vienen también venas que vienen desde el intestino delgado para formar la vena mesentérica superior. Entonces, vena mesentérica superior, vena esplénica, vena mesentérica inferior y la vena porta que se divide y se arboriza dentro del hígado, ¿no? Bien, entonces, cerca de 1500, 1050 mililitros de sangre fluyen desde la vena porta hacia los conductos hepáticos cada minuto y 300 mililitros de sangre fluyen desde la arteria hepática hacia los sinusoides, lo cual constituye el 27% del gasto cardíaco. Porque si fueran 1500, sería 1250, sería el 25%, pero como es 1350, es el 27% del gasto cardíaco. Entonces, la presión, y esto es importante, esto es lo más importante que quiero que ustedes recuerden, la presión de la vena porta dentro del hígado tiene una presión cercana de 9 milímetros de mercurio, y la presión en la vena hepática dirigiéndose a la vena cava tiene una presión de 0 milímetros de mercurio. Ahora, los conductos linfáticos del hígado tienen una concentración proteica de 6 gramos por decilitro, lo cual es ligeramente menor que la del plasma. Además, se forman grandes cantidades de linfa en el hígado. Hipertensión portal, cuando se incrementa la presión intravascular en el hígado entre 3 y 7 milímetros, ¿no?, por arriba de lo normal, se producen excesivas cantidades de trasudado en los capilares linfáticos que fuga hacia la cápsula hepática. Este líquido es plasma puro. Cuando la presión se incrementa entre 10 y 15 milímetros de mercurio, la exudación de líquido se incrementa hasta 20 veces. Y esto es lo que produce la cirrosis. Entonces, repito, este líquido de plasma puro, cuando la presión se incrementa entre 10 y 15 milímetros de mercurio dentro de las venas de los sinusoides, entonces la exudación de líquido incrementa, ¿no? Ahora, el fenómeno de la transudación del plasma se eleva hasta 20 veces cuando aumenta la presión y se acumula en la cavidad abdominal constituyendo un cuadro denominado ascitis. Entonces tenemos la clasificación de la hipertensión portal, una causa infrahepática, o sea, en la porta misma, antes de la entrada al hígado. Entonces aquí se produce por cavernomatosis de la vena, estenosis de la vena porta, hipoplasia de la vena porta y trombosis de la vena porta. Y luego tenemos también casos en los cuales en el hígado mismo está la causa de hipertensión por cirrosis portal, cirrosis postnecrótica, cirrosis biliar, enfermedad veno-oclusiva y causas suprahepáticas o sinusoidal. Entonces, obstrucción de las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas son 3. Esta obstrucción de las venas suprahepáticas puede producir también un cuadro de hipertensión con problemas de ascitis. Ahora, ¿cuáles son las funciones del hígado? Las funciones del hígado son fundamentalmente funciones metabólicas, de detoxificación, biotransformación y funciones inmunitarias. Vamos a ver entonces el hígado. Entonces, metabolismo de los carbohidratos, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, en la decomposición del glucógeno, produciendo glucogenólisis a glucosa, convierte la fructosa y galactosa en glucosa y transforma aminoácidos y triglicéridos en glucosa mediante un proceso que se denomina gluconeogénesis. Y esto lo saben porque han llevado
han llevado ustedes bioquímica. Entonces, no nos detenemos en eso, seguimos. Entonces, el metabolismo de lípidos, el hígado moviliza ácidos grasos mediante la lipólisis para liberarlos a la circulación sistémica. El hígado produce lipoproteínas, fosfolípidos, cuerpos cetónicos y colesterol, transforma aminoácidos y carbohidratos en lípidos. Entonces, el hígado capta los aminoácidos, los metaboliza y produce proteínas como las plasmáticas, factores de coagulación, apoproteínas y proteínas de transporte. El hígado tiene la capacidad de extraer aminas a los aminoácidos por un proceso de desaminación. Ya vamos a terminar, por favor, un poquito más de paciencia. El hígado tiene la capacidad de almacenar vitaminas, fíjate, almacena vitaminas A, D y K. El hígado almacena hierro y cobre como minerales. Entonces, función de detoxificación, dos de estas funciones importantes son la eliminación del amoníaco y el etanol. Además, intervienen en la biotransformación de fármacos. Los intestinos, detoxificación del amoníaco. Normalmente en el intestino se forma amoníaco por el metabolismo de las proteínas. Los intestinos, sobre todo el intestino grueso, son los encargados de producir alrededor del 50% del amoníaco producido. A través de la circulación portal, el hígado recibe este amoníaco lo transforma en urea. Este es liberada de la circulación sistémica y eliminada por el riñón. Esto es muy importante porque si el hígado está cirrótico y su función disminuida, entonces no va a formar urea y el amoníaco va a pasar a la sangre, va a pasar al cerebro, donde va a producir un coma por amoníaco, por incremento de amoníaco, generalmente paciente con cirrosis o enfermedad hepática terminal. Entonces, detoxificación del etanol contiene deshidrogenasa de etanol, una enzima la cual facilita la transformación del alcohol en acetaldehído y dinucleótido de adenina nicotinamida reducida, luego estos dos productos en acetilcoenzima A. La biotransformación de fármacos del hígado pasa por dos fases, la fase 1 o fase de oxidación y la fase 2 o fase de conjugación. Entonces, la biotransformación de fármacos en fase 1, estas oxidaciones se realizan en el citocroma P450 para oxidar moléculas orgánicas. La mayor parte de los fármacos se metabolizan mediante la oxidación. Yeah. Entonces, fase 2, el hígado mediante estas reacciones conjugan los productos para ayudar a que sean solubles y liberados a la circulación para que puedan ser filtrados por el riñón y excretados por el riñón. También pueden ser secretados por la bilis para su excreción final. Funciones inmunitarias, ya hemos dicho que el hígado cuenta con células de Kupffer, las cuales atrapan y digieren bacterias que pueden pasar desde el intestino a través de la vena porta. Y hasta aquí la exposición. Disculpen si nos hemos pasado más tiempo, pero hemos hecho entonces, en resumen, 3 conferencias. La conferencia de masticación, deglución, movimientos intestinales. Luego hemos hablado acerca de secreción biliar y secreción hepática. Para el día sábado voy a tratar de que hagamos dos conferencias que son secreciones, digestión y absorción, y estos son PPT grandes. Entonces, vamos a ver, ojalá que me acepten, el PPT me acepte el sistema, esos PPT que son bastante grandes, y no sé si de repente los voy a dividir para poder, pero serían 5, ¿no? 5 temas. De todas maneras, vamos a ver para el día sábado, hacer 2 conferencias y el día lunes, o van ustedes las 3 últimas conferencias, ¿no? Que terminarían, sería la conferencia sobre secreción pancreática, la conferencia sobre inmunidad intestinal y la conferencia sobre microbiota. Que estas 2 conferencias son pequeñas, entonces podemos hacer 3 conferencias ese día, ¿no? Porque hoy día hemos también hecho 3 conferencias y una es larga. Bien, mis estimados alumnos, espero que hayan podido aprender algunas cosas en el día de hoy y les pido disculpas por estar haciendo, porque lo malo que el siglo nos pide este tipo de temas, pues, ¿no? Muy largos. Bien, muchísimas gracias, hasta luego, hasta luego.